Bienvenidos a Historia en Caliente, el podcast en donde cada viernes descubrimos eventos y personajes que el oficialismo ha dejado fuera de los libros. Y bueno, esta es una ocasión especial. Desgraciadamente, esta semana se ha tendido a hablar sobre un fenómeno, sobre un grupo de personas que van al fútbol, que pues ocasionaron una tragedia el sábado pasado. Y pues hoy, pues como mis compañeros les gusta mucho el fútbol, decidimos hablar un poco acerca de la historia de las barras en el fútbol. Antes que nada, y bueno, presentando obviamente a mis compañeros que están hoy, Emir, Gustavo, Jorge, Alejandro, pues tenemos que definir qué es una barra de fútbol. No lees en voz alta si estás grabando, ¿verdad? No lo lees en voz alta si estás grabando. Sí, sí estoy grabando, güey. No me interrumpas, vale, vergas, me corta la inspiración, cabrón. Córtalo y empiezo de nuevo, ya llegué. No, pues ya te uniste, ya. Le dice, no lo leas en voz alta, no lo leas en voz alta. Dice que estoy bien pendejo. ¡Ah, cállate! Bueno, primero definamos qué es una barra futbolística. Bueno, según el doctor Fernando Segura, y por cierto les recomiendo mucho la tesis que va a estar apareciendo aquí, el título de la tesis, que se trata precisamente de las barras de fútbol y la violencia social. Define que una barra brava es un grupo organizado que monopoliza ciertos espacios y momentos en el aliento y apoyo de un equipo, generalmente, pero no únicamente, en el fútbol profesional. Este tipo de grupos de animación se diferencian de los demás aficionados porque generan disputas internas y externas por el control de una serie de remuneraciones ligadas a su vinculación con el espectáculo de fútbol. Además, porque practican la cultural del aguante. Por cierto, esta definición del aguante es como, según yo, es como que ser más calmados, ¿no? O bueno, no sé si alguno de mis compañeros puede explicarme ese término de argentino, que luego lo oigo mucho en el fútbol, pero no lo entiendo muy bien. El de aguante, pibe, aguante. ¿Alguien me lo puede explicar de aquí? Pues el aguante va más que nada relacionado un poco a, no sé, Al una apoyo. especie del apoyo, ajá. O sea, aguante es apoyar incondicionalmente algo, por así decirlo, en A bajo ese pesar de término. todas las adversidades, eso es el aguante. Ok, Sí. perfecto. La cual se caracteriza por la exaltación de la masculinidad a través de plantearse y hacerse frente a sus adversarios en momentos peligrosos. Y bueno, ahora quiero preguntarles a todos en general, los que están aquí, ¿cuál es su opinión de las barras en el fútbol mexicano? ¿Ustedes creen que beneficien algo que un equipo tenga una barra? ¿O creen que es algo que nada más provoca la violencia en los estadios y que vimos reflejada precisamente el sábado pasado? No sé quién quiera contestar. Híjole, está complicado, está interesante esto de las barras, porque muy pocas veces se ha hablado precisamente de este ente que se encuentra dentro de los estadios de fútbol. Y todo tiene un trasfondo, yo creo que es más cultural, social, así como lo menciona Raúl, que es parte de demostrar la masculinidad, así lo define. Pero yo creo que no, en un principio no se trataba de exaltar la violencia o haciendo una apología de la violencia, sino demostrar que como una forma de intimidar al rival. Sin embargo, esto ya creo que se ha salido un poco ya de contexto de la esencia de lo que eran las barras o de lo que en algún momento se intentó hacer con las barras. Estos grupos de aliento que son muy radicales, unos sí son muy radicales, y con radicales yo me refiero, y yo lo entiendo como que ya son muy violentos, ¿no? Ya rayan en lo excesivo. Entonces creo que no, no está tan alejado del hecho de que sí son grupos que fomentan la violencia, pero también hay que tomar en cuenta que ellos ven el fútbol de otra manera, ellos toman el fútbol desde otra perspectiva. Pues no son solamente aficionados, son fanáticos, eso hay que entenderlo desde un principio. Un poco complementando lo que decía Mir, pues yo
En el aspecto este de las barras, yo puedo comentar que sí, yo considero principalmente que se hablaba de un tema un poco más cultural. Un ejemplo saliendo un poco del contexto mexicano, que yo creo que el principal contexto o referente en ese sentido sería Argentina. O sea, tú ves videos de las barras de los años 90, por ejemplo, de los años 2000. O sea, son, digamos, espectáculos al inicio. O sea, se ven los cánticos de cómo son las barras, cómo tratan de alentar a los equipos de manera, digamos, con no sé si decir confeti, con papeles, con globos, en fin, con un sinfín de cosas, con mosaicos, con mantas. ¿A qué voy con todo esto? Se perdió mucho ya este imaginario de las barras, esta imagen que se tenía de ellas, de este grupo de personas que sí vivían con pasión el fútbol, apoyaban sin, ahora sí que con el aguante que mencionabas ahorita. Y esto, sin embargo, se ha transgiversado de una forma terrible en el sentido de que ya no se trata de un ámbito cultural, sino ahí sí, utilizando palabras que por ayer dijo uno de los directores técnicos, o sea, se confunde lo que es la pasión o con esto, perdón, se confunde el dar la vida por un equipo con la pasión, porque aquí literalmente ya están haciendo eso, dar la vida por un equipo, lo cual es término completamente erróneo, mal ejercido. Entonces, en ese sentido, pues ahorita ya se tienen estos escenarios de violencia. Ya ni siquiera yo ahí voy un poco en contra de lo que dice Miguel, ya ni siquiera se trata aquí de fanáticos. Si aquí ya inclusive lo han dicho muchísimas veces, aquí ya no solo son fanáticos, aquí ya simplemente se puede hablar de delincuentes dentro de estos grupos. Claro. Entonces, por ahí va un poquito más o menos cómo ha cambiado en ese sentido el imaginario que se tenía antes de las barras en el fútbol. Bueno, ¿alguien más quiere Mm, opinar? Ah, ok, Gustavo, échale. sí, bueno, yo no sé mucho de fútbol, sin embargo, pues tengo muchas personas alrededor de mi vida, incluyendo ustedes, mis amigos, que les encanta el fucho y pues es casi imposible no toparse con este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, retornando a lo de las barras, yo quisiera, no sé, ponerme, como siempre, un poco marxista en ese sentido y hay que pensar quiénes son los principales aficionados, ¿no? ¿Quiénes son los principales aficionados y cuáles son las principales barras y quiénes están en esas barras, ¿no? Yo supongo, ustedes tal vez me corregirán, quienes están en las barras tal vez son la gente, como siempre, la gente trabajadora, de la clase trabajadora, o sea, yo considero que no vas a ver ahí a nadie de la clase alta, pues estando dentro de una barra. Si me equivoco, pues ahí me corregirán ustedes, ¿no? Y otra, ¿quién impone o quiénes son los que imponen desde una perspectiva de mercadotecnia esto de ponte la camiseta, de apasionate por tu equipo, ¿no? Yo creo que también deberíamos considerar esto fundamental. Realmente, ¿desde dónde viene esta frase de ponte la camiseta? Porque incluso no solo ya no se puede interpretar nada más en ámbitos futbolísticos, ¿no? O sea, se oye de cotorreo, pero esto luego de ponte la camiseta hasta lo usan los ciertos patrones para hacer que tú trabajes de una manera pues un poquito más, no sé, explotado. Y eso es lo que tendré que decir al respecto por ahora. Bueno, sí, aquí comentamos, pues siguiendo con la idea de Gus, creo que está en lo correcto. Las barras son parte están integradas principalmente por gente trabajadora, ¿no? Que es la que se encarga de ser la que apoya a los equipos, ¿no? Esos nacen en los barrios, en todos estos lugares, ¿no? De pues, los lugares, pues principalmente de la clase trabajadora, ¿no? Precisamente. Y creo que ahí sí, respecto al último que mencionaba Gus, creo que ese de ponte la camiseta y todo este tipo de cosas van más dirigidas hacia un ámbito de mercadotecnia, no directamente hacia la población en general. Sí va, creo que dirigido a la población que no llega a ser parte de ese tipo de grupos de animación, ¿no? Porque precisamente las barras pues, manejan distintos vocabularios, creo que ya los han llegado a ver, ¿no? Como los trapos, principalmente lo que usan muchos en las barras, sí, no sé si han llegado a ver, no utilizan las playeras de los equipos, sino usan trapos, precisamente camisas con los logos de la barra, los colores del equipo, que es lo que principalmente los caracteriza, ¿no? Entonces, por ahí, Gus, sí creo que sería mencionar eso, que
ese tipo de eslogans y todo este tipo de cosas, pues ya llegan con la radio, la televisión, ¿no? De exaltar la pasión del resto de la población, ¿no? Que no son pertenecientes a estos grupos, porque, pues a decir verdad, en otros países pueden ser gigantescos, aquí en México también, pero simplemente son un grupo reducido, no son una mayoría en general, ¿no? Entonces sí creo que en eso va mi opinión y pues, bueno, en lo que se desarrolla lo demás del tema, pues ahí me gustaría ir comentando algunas otras cosas. Ok, perfecto. Bueno, vamos a hablar de que, bueno, ahí te dice Gustavo que gracias, gracias Jorge. Vamos a hablar que las barras se van a originar en Argentina aproximadamente en los años 50, pero en México la primera barra que vamos a tener es en 1967, la del Atlante, que es la más antigua y la que todavía subsiste. Ya se me fue el nombre de la Tito Tepito, que se llama, la porra del Atlante, es la de mayor antigüedad desde el 67 y con las características de una porra mexicana en cuanto a sus cantos y organización. Pero a pesar de que fue en los 60 el inicio de las barras como tal en México, se van a volver igualmente más populares en los 90. Y vamos a tener en 1996 Andrés Fassi, que era el director del Club Pachuca en ese momento, viajó a Costa Rica para fichar a algunos jugadores. Y en ese momento le llamó la atención cómo los grupos de las barras de ese país estaban apoyando a sus respectivos equipos con tal fuerza que él quedó admirado y decidió implementar en el Pachuca pues su propia porra, ¿no? También el América, pues la famosa, sí, la Monumental, corríjanme ahí, la del América. Sí, la Monumental, ajá. Ajá, nace en el 99. También creo que la de las Chivas nace entre el 95, ajá, la Minimental. La de las Chivas nace entre el 94 y 95, y también, sí, corríjame, no sé si no recuerdo bien el año, pero también nacen con tal fuerza, ¿no? ¿Cuál, ve? La de las Chivas. ¿Sí nace en el 94 o 95? No, es que, bueno, en los equipos hay bastantes barras, la verdad, por ejemplo, en Guadalajara, las más reconocidas son la Irreverente, la Insurgencia y la Legión de aquí de la Ciudad de México, entonces, pues sí, pero más o menos yo creo que va fechado por esos años, ¿no? Pero sí, o sea, cada equipo tiene bastantes barras, no es una únicamente. Perfecto, y bueno, aquí un comentario que reunió, de hecho, precisamente de esta tesis la estoy leyendo. Antes de la llegada de las barras bravas en México, el fútbol era mucho más familiar. Se echaban porras como el clásico Chiquitibuna, la Bimbomba, que incluso recordarán si han estudiado un poco el Mundial de 1986 en México, se volvió famosa la chica del Mundial, ¿no? La que traía los balones, ¿no? Chiquitibuna, la Bimbomba. La cual también era padre y divertido y muy familiar, pero como que se perdía todos estos elementos asociados a la pasión y a la identidad. Y sobre esto, ¿ustedes creen que las barras están peleadas con disfrutar el fútbol en familia o creen que deben de cohesionarse y juntarse y que las barras también sean tanto familiares como de amigos? No sé qué opinan ustedes, si son algo separado o si tienen que ser algo pues que estén en conjunto. No sé si me doy a explicar. Pues de que tienen que, no. Pueden serlo, sí, pero se alejarían de su esencia. No es, yo creo que no es esa la esencia de las barras. Yo he tenido la oportunidad de estar con la Rebel y no es nada familiar. Son muy radicales en el sentido de que no te puedes sentar, no puedes estar sin estarte moviendo como ellos, porque precisamente eso es una barra, esa es la esencia de una barra, estarte moviendo y estar alentando al equipo. Ese es el aguante del que ahorita hablabas. Entonces, creo que ahí no entraría lo familiar, aunque yo tengo el entendido que hay barras familiares. Por ejemplo, en el caso de Pumas, porque yo soy el aficionado de Pumas, creo me parece que está la Plus y Ultra, que es como de las más light que tiene Pumas, o sea, de las más tranquilitas. O la del, ¿cómo se llama esta parte? La de Palomar también, o sea, son barras familiares. Bueno, ni siquiera son barras, son porras. Hay que también diferenciar qué es una barra y qué es una porra.
es totalmente distinto. Y creo que no hay un punto de comparación, y no, yo considero que no se podría dar un ambiente familiar dentro de una barra. No creo que hay más, ese es más como de, no sé, yo diría hasta como de hermandad o de, no sé, no. Bueno, pero yo definitivamente creo que un ambiente familiar dentro de una barra no puede existir, pero, a ver, deja ver si me doy a entender. Cuando me refiero a familiar, me refiero a que, por ejemplo, vas tú con tu papá, tu mamá, tu hermano, o sea, no pueden estar dentro de ese grupo, ¿no? Porque no es agradable, tú vas a ver el fútbol, ¿no? A lo mejor ellos sí van, sí lo disfrutan, pero ellos van más para, pues para gritar, para intimidar a la barra rival. Entonces creo que son algunos factores que impiden que pueda convivir un ambiente familiar dentro de una barra. Complementando ahí lo que comenta Emir, justamente en el sentido de familiar, sí, o sea, él trata de hacer el señalamiento sobre que, no sé, tú quieres ir con tu novia, tu hijo, tu pequeño, por así decirlo. Lo mencionaba incluso en la diferencia entre barra y porra. Nosotros ahorita podemos juntar otras 10 cabezas de amigos que tenemos, vamos al estadio, vamos a hacer una porra a lo mejor de 20 que estamos apoyando y estamos entre nosotros, ¿no? Somos nosotros los que estamos apoyando. Sin embargo, en una barra yo pienso que ahí es donde entra un poco incluso donde puedes estar con 100 personas, no conoces a esas 100 personas probablemente. Conoces, a lo mejor tienes tu grupito dentro de la barra, pero sin embargo no sabes cómo son las formas de apoyar de otra persona que está dentro de la barra, ¿sí me explico? A pesar de que la barra integra personas, no precisamente vas a conocer a todas, y ahí es donde entra un poco el aspecto que menciona Emil sobre lo familiar. Meter a tu familia en una barra quizá no es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque va a haber personas que a lo mejor viven de una manera diferente el espectáculo, y como decía, ahí no te puedes ni siquiera sentar. Entonces por ahí se malinterpreta, hay alguna acción de que, ¿sabes qué? Tu esposa o tú mismo te tienes que sentar. Ah, bueno, pues lo haces. Y sin embargo empiezas a escuchar gritos de por arriba que empiezan a agredirte, a decir, no, levántate porque tienes que apoyar. Entonces ahí es el problema. Yo considero que el diferenciador entre una barra, eh, en- pues sí, una barra y una porra. Coincido, yo también pienso que familiar sería porra, no barra. Ahí es mi punto de vista. Sí, sobre todo eso, hace rato este Gus dijo algo de los niños, ¿no? Familiar sería que no debe haber menores de edad. No, no, Gus, bueno, no sé si ustedes han visto, yo supongo que sí. Hemos visto que en las barras hay menores de edad. En todas las barras, en Son todas las las cosas barras hay básicas de menores la de edad. barra, Sí, ¿no? exactamente, sí. Sí, entonces no, eso, no, yo creo que no tiene no es un factor que altere eso que dice Raúl. Jorge, no sé qué opinas tú. Sí, pues precisamente ahí concuerdo con ustedes, creo que ahí la barra se diferencia muy característicamente por el motivo al que vas, ¿no? Precisamente está integrado por individualismos, ¿no? Creo que van entre amigos, entre conocidos y van a echar el despapalle y el relajo, ¿no? A ver un partido de el equipo cualesquiera, pero siempre van con la intención de eso, de tomar, de estar como lo denominan ellos, en el carnaval, ¿no? Creo que no sé si han escuchado el término, locura y descontrol y todo ese tipo de cosas que siempre manejan, entonces sí, es el motivo en el que vas y en el ambiente en el que vas es lo que define la barra y los grupos de apoyo que son las porras, ¿no? Que sí son la porra, pues es el ambiente familiar, ¿no? La pareja, los hijos, todo ese tipo, infantes, pues, precisamente porque también van niños, igual en la barra, ¿no? Pero siempre van acompañados casi por un descerebrado quizás, ¿no? Que mete ahí a los chavitos, pero siempre sí se diferencian, incluso en los estadios, ¿no? Creo que las cabeceras pertenecen a todas las barras, inferior a la superior, y todo lo demás es para el ambiente familiar, ¿no? Que a veces se entremezcla, pero sí hay una diferencia muy marcada entre los de estos. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, creo que sí se rompe la esencia, ¿no? Que tenga que ser completamente familiar. Precisamente por lo que quiero comentar es que
los grupos de animación conocidos como barras son precisamente un grupo de identidad, ¿no? Que le presta esta identidad Claro. a la gente. Se Sí. identifica con colores, con amigos, con un equipo, ¿no? Precisamente muchos sociólogos, ¿no? Creo que son los que se han encargado de investigar este tipo de cosas Claro. y pues han intentado hacer ver las barras como algo bueno, ¿no? Han querido desmitificar ese tipo de, son alcohólicos, adictos, delincuentes, porque al final del cabo hay estudios sobre varias barras donde pues muchos de los que van son profesionistas. Creo que hay muchos grupos en los que van gente que de lunes a viernes trabaja de sol a sol y los sábados y domingos va a apoyar al equipo. Entonces, hechos como el de esta semana o de otros años son los que vienen a romper este intento de limpiar la imagen, ¿no? Quizá no limpiarla, pero sí hacerla ver desde adentro, ¿no? Cómo se identifican los sujetos que son partícipes de estos grupos, ¿no? Entonces, sí es un asunto muy complejo porque involucra todo un estudio sociológico, quizás antropológico, no sé si por ahí haya trabajos de ese índole, pero sí tiene algo muy, muy diferente. O sea, el ambiente familiar no siempre o necesariamente tiene que ver con el grupo de la barra, ¿no? Son cosas totalmente diferentes. Entonces, verlos entremezcladas y sugerir que se mezclen es, creo que algo casi imposible, ¿no? Entonces, yo creo que si se propone eso, muchos van a decir por esta la porra familiar y la porra familiar va a decir por eso está ya la barra, ¿no? Entonces, sí, son cosas muy, muy distantes. Son distintas, claro. Y sí, como dice Jorge Raúl, las barras tienen la característica de que defienden la esencia, su esencia, no, a lo mejor no tanto la del equipo, pero sí la esencia de la barra. Y la esencia es cánticos, tal vez la agresión, yo ahí lo pondré también en la mesa, ¿no? ¿Qué tan agresiva es la barra hacia la barra local, hacia el rival? Entonces, esos factores que determinan cómo se conforma una barra y cómo se hace la diferencia entre la porra, son esas maneras de identidad. Y pues sí, incluso hay algunos líderes de porras que alientan a la gente, o sea, son, ¿cómo se le llama? Uh, que ¿Incitadores? no, o sea, que invitan a la gente, a toda la gente que está cerca de las porras, a que se una. Y las barras no, las barras no, las barras tienen definidas quiénes son parte del grupo, están ya conformados sus grupos, se ponen o sea, son una estructura muy compleja. Yo pienso que hay, ahorita, conforme avancemos, a lo mejor tocamos el tema de cuáles son las barras que están mejor conformadas, porque sí, también eso es interesante, conocer las barras a fondo. Inclusive podemos hablar que ya hubo un cambio en las barras aquí en México. Hablamos de que no me acuerdo cuándo fue la primera prohibición, no me acuerdo si fue cuando pasó lo del accidente en Veracruz de partido de Veracruz Pumas, cuando fue lo del tamborazo que le dieron Sí, a es un cierto, policía. tienes razón. Sí, fue ahí cuando las prohibieron, creo. Sí. Porque yo recuerdo más chico cuando se trataba de la Monumental, aquí ya que estamos hablando de los equipos, ya vimos Pumas, Chivas y ahora yo América. Pero cuando se trataba de la Monumental, tú veías la cabecera, la tenían tapizada pues o sea, del nombre de la barra, los famosos jugadores, los jugadores, o sea, en ese sentido yo insisto que esto sí ha cambiado el concepto de una forma terrible, porque uno inclusive luego no sé, hablando por edad, uno trata de imaginarse el impacto emocional que puede tener una barra de cuando a lo mejor, barra o porra, de cuando te podían invitar y decir, no, pues es que vivir la experiencia, ¿no? Eso es como que la palabra mágica. De, ¿sabes qué? Empezamos caminando en tal parte de la ciudad para llegar al estadio y es una caminata en la que vas cantando, en la que vas y conociendo gritando y gente, alentando, gritando, claro. exactamente. Sí. Y ya cuando llegas al estadio es seguir todavía ya viendo el partido de fútbol, en fin. Sin embargo, ese impacto cultural ya se ha perdido, yo lo veo de esa manera. Insisto, cuando hablamos de las barras en la década de los 2000, ya sea se llame América, Pumas o Guadalajara, pues eran una imagen, digamos, de
yo lo relaciono así de colores impresionante. Entonces, ahorita sí yo considero que ya este concepto cultural, emotivo, inclusive si se le puede llamar así, pasional, ha sido totalmente desviado. Y para muestra un botón de lo que pasó la semana pasada y justo relacionado a lo que preguntaba Raúl de las familias, ¿no? Si una familia dentro de una barra, puede sufrir agresiones, los Claro que sí. eventos del fin de semana pasado demuestran que eso inclusive ya no se trata ni siquiera de la barra. Hubo casos que se están documentados en video de personas que yo se lo explicaba a mis papás ahora que lo platicamos. Las barras por lo general están en las cabeceras del estadio, atrás de las porterías. El lugar, digamos, ya en lo que resta, digamos, del campo, ahí es donde se pueden encontrar las familias, las porras, etcétera. Estas barras vinieron desde las cabeceras agrediendo a las personas que venían saliendo del centro, que son el sector familiar, por así decirlo. Entonces, ahí es donde yo creo que ahí incluso se podría responder la pregunta que planteó Raúl. Sí, o sea, no, sí, es imposible, ¿no? Y hasta como que se trataría de quitar una parte de la identidad hasta del equipo. Ok, bueno, ahora que hablamos sobre cuestiones de seguridad y cuestiones de conformación, como tú lo dijiste, Mir, de las barras, como otra pregunta que les quiero hacer, ¿ustedes creen que la medida de quitarles el alcohol a las barras las haría menos agresivas? ¿O ustedes qué plantearían para que las barras ya no hicieran tanto escándalo y no se metieran en tantas peleas como lo que fue la semana pasada? Que ahorita vamos a hablar de ello aparte. Vamos a discutir un poco qué medidas se están adoptando y se pueden adoptar para que no sucedan este tipo de cosas. Pero quisiera que me respondieran eso. ¿Ustedes qué creen que tendría que haber de medidas de seguridad para que una barra sea permitida y no se caiga en los excesos como se cayó la semana pasada? No sé qué quiera responder. Pues, Bueno, sí, Jorge, vas. no, pues yo creo que el alcohol se ha tratado de erradicar. En principio también algo que no hemos tocado, yo creo, es el factor económico. Claro, La presencia de una barra implica entradas de dinero y la rama bastante económica dinero. muy grande, Ajá, sí. es mucho el dinero que entra en un estadio por una barra, a pesar de que directivas y equipos en todo el mundo regalan boletos. Bueno, yo creo que menos en Europa, ¿no? Que es donde se venden hasta por adelantado de 10 años, ¿no? Pero aquí en América Latina, a pesar de que se regalan boletos y todo el asunto, la derrama económica, como dice Mir, es bastante amplia. Entonces, creo que ese es dentro de uno de los factores. Precisamente por eso el alcohol no ha sido eliminado de los estadios. Se eliminó del segundo tiempo porque precisamente ya no se vende alcohol en la segunda parte del partido porque para evitar este tipo de conflictos, ¿no? Donde ya los aficionados se ponen hasta el tope y empiezan a hacer tonterías, todo ese tipo de cosas. Entonces, mira, eliminarlo sería una cosa irrelevante porque sabemos que cuando se reúnen toman antes de entrar al estadio. Entonces, eh, tal vez una medida que indique que alcoholizados no pueden entrar a un estadio, pues quizás, ¿no? Ahora, las medidas que toman también supuestamente las autoridades son las revisiones, ¿no? De rutina en las que casi te encueran afuera del estadio para que puedas entrar como aficionado. A las barras también creo que no las dejan entrar hasta el minuto, en algunos estadios hasta como el minuto 10 o en el 15, porque precisamente lleva una rutina de revisión supuestamente muy estricta, al contrario de lo que vimos apenas la semana pasada en Querétaro, que pues entraron con armas y todo lo que se les pueda ocurrir. Pero pues yo creo que las medidas para erradicar este tipo de comportamientos deben ser muy bien analizadas, ¿no? No sé qué opinen los demás, pero yo digo que no va con una simple cosa de quitar el alcohol, ¿no? Creo que el alcohol es, entre muchos de otros factores, los que lo propician, pero no creo que sea el detonante. Entonces, no sé qué digan los demás. Sí, claro, no, o sea, culpar al alcohol sería una tontería. Es como, no sé, no se me ocurre alguna analogía, ¿no? Si te quita, no sé, bueno, lo que quiero decir es que no tiene ninguna repercusión o que se vea, que sea visible si prohíben el alcohol. Eso creo que es una medida muy blanda. Incluso eso no va a generar, eso yo creo que va a provocar que se genere más inconformidad dentro del estadio. Y
También aquí hay algo curioso porque regularmente en las barras casi no se vende alcohol. Casi no se vende alcohol dentro de las barras. Donde se vende más es en el lado familiar. Por lo menos lo que yo he visto en los estados a los que he ido es en CU y en el Azteca. Es donde más se vende el alcohol. Desde donde salen más alcoholizados son de las porras familiares, no de la barra. O sea, la barra va ya consciente de cuál es su chamba dentro del estadio, con el equipo, su compromiso con el equipo. Entonces sí creo que no sería una medida para ponerles un alto a las barras. Yo creo que sí sería mejor eh, tal vez alguna forma de, eh, no sé, regularlas tal vez, algún tipo de credencialización, como se ha hecho en algunos equipos de Europa, en el que solamente es un cierto número de gente el que entra con la barra, el que entra bueno, sí, con la barra. Y además, como dice Jorge, y en eso sí coincido, mucha gente va al estadio, además de apoyar al equipo, por el gusto de ver a la barra, cómo alienta al equipo. Esa es la verdad, eso es la verdad. La barra en muchas ocasiones es la que mueve los hilos de los ánimos dentro del estadio. Si la barra no se mueve, la gente no está prendida. Cuando la barra se mueve, todo el estadio se mueve. Hasta el equipo propio es cuando reacciona. Entonces creo que no, sí deja una derrama económica muy, muy grande como para que quiten a las barras ahora de los estadios. Creo que eso no será una medida que beneficie en algo. Al contrario, lo acaba de decir Gustavo, ¿no? También deja mucho dinero esto. Quitarle la barra a un equipo, pues va a hacer que los ingresos caigan, ¿no? Que a lo mejor baje la popularidad del equipo, que es de lo que muchas veces viven algunos equipos. Entonces creo que no, o sea, quitar el alcohol no es una medida. ¿Vale? Gus. Coincido. Yo creo que Justamente por lo que vas, Gus. Ok, coincido con lo que dice, bueno, lo que decía Emir. Creo que tu pregunta iba un poco encaminada en el sentido de que si el alcohol es el causante de que, pues no sé, ya uno, ya tomado ¿cómo se llama? Pues agarra valor y se empieza ya como que a hacer de palabras. No necesitas precisamente el alcohol como para eso. Justamente Jorge lo decía, bueno, cuando Emir estaba buscando la palabra, que Jorge decía lo del incitador, que siempre hay alguien líder en el grupo. Y como líder, ¿qué pasa? O sea, el líder va hacia adelante, todos van hacia adelante. El líder lanza una piedra, todos lanzan una piedra. Posiblemente no todos, pero en la gran mayoría muchos siguen al líder en este sentido. Entonces, lo del alcohol yo no creo que sea como que la solución en ese sentido de pues sí, de erradicar esto. Sinceramente es un tema muy utópico lo que se buscaría hacer. Lo dijo perfectamente Jorge, la derrama económica es inmensa para lo que el fútbol importa ahorita, en este día. Lo mencionamos hace un año cuando empezamos por ahí uno de nuestros primeros capítulos en el podcast. El fútbol se ha vuelto lo que a lo mejor quizá en Europa todavía podría tratarse como un espectáculo. Yo la verdad es desde mi punto de vista personal, muy personal, que en Europa todavía se puede tratar de un espectáculo de fin de semana, como debe de ser. El fútbol en América Latina considero se ha vuelto de lo más económico, de lo más ligado a lo económico posible, en verdad. Entonces, una sanción, pues, ¿qué podrá hacer? Se habla ahorita, hasta en la fecha que estamos grabando, se habla de la desafiliación del club, por reglamento debería de hacerse, se habla de la desintegración de las barras, yo no creo que eso llegue a pasar. Yo pensé que esto se pudo haber dado, insisto, con lo que pasó en la primera década del siglo, cuando las barras fueron prohibidas, que ahí sí de plano ibas al estadio y ya no eran las barras como se conocían antes. Ya son, sí siguen siendo, pero ya como que la esencia ya cambió. Entonces las barras yo no creo que vayan a desaparecer, sinceramente. Y pues qué sanción se podría dar. Lo que más le podría pesar a la Federación de Fútbol, pues es un golpe económico por parte Claro. de una
de una institución, una federación un poco mayor, ya sabemos todos a La cuál FIFA. señalamos. Exactamente, entonces esa sería, digamos, que el mayor golpe, pero a nivel local, yo considero, de hecho, se está ya circulando que la próxima semana se reanuda el torneo, se van a hacer lo que siempre se hace, sus campañas antes de que inicie el partido de por la paz, de que jueguen limpio, de que la chingada, en fin, un resto de cosas que pues en el campo se pierden lamentablemente, entonces si en el campo se pierden lamentablemente también lo van a hacer en las tribunas y esto sigue pasando, ¿no? Sí, te das cuenta que lo menos importante es lo deportivo, ¿no? E impera lo económico, así como dice Ali Jorge, ¿no? Y creo que en eso todos coincidimos, hasta Gus, que no es pambolero, coincidimos que tanto dinero que se maneja, tanto marketing, como el nivel de exposición que tiene la Liga Mexicana es tanto que no pueden dejar perder millones. No puede, no, la FIFA tampoco se va a arriesgar a quitarle la sede, porque eso incluso se llegó a manejar, que le quitaran la sede de México para dentro de 4 años. La FIFA no se va a exponer a que se vaya una de sus gallinas de los huevos de oro. Eso no va a pasar. ¿Va a haber sanciones? Sí. Yo creo que ya las hay, como la del veto al estadio. Y hasta ahí, eso no va a pasar. Y la otra, que es la de la desafiliación del equipo, pues realmente si se va a Querétaro o se queda, pues Querétaro creo que va a seguir siendo el mismo equipo mediano de siempre. Y pues hasta ahí. ¿Qué crees que eso con lo de la desafiliación sí está como que para pensarse? Sí, Digo, ahí se me fue el nombre, perdón, la década de los 80 cuando fue el accidente de Liverpool contra la Juventus. uh-huh. Si en una magnitud de un accidente como ese no se desafilió un equipo como el Liverpool, o acontecimientos contados que tiene Boca Juniors en Argentina de los espectáculos que han dado por Sí, claro. lamentablemente problemas de barras y de jugadores, y no se han desafiliado equipos de la talla de esos clubes, un Pues equipo de cuanto medio menos pelo como sí, claro que no. lo es Querétaro es digo, todo puede pasar lamentablemente. Ahorita nos falta un integrante que tenía por ahí unos comentarios muy interesantes, pero lamentablemente por la situación en la que estamos, mira, yo le decía a Raúl, ahorita rápido voy a hacer el comentario, ahora en la semana que fue lo del asesinato del diputado, perdón, se me olvida ahorita el nombre, yo le decía, lamentablemente esto la próxima semana se olvida, El Mijis. y ahorita mira qué vino a pasar, y no es mala onda, ¿quién se acuerda ahorita de lo que pasó con el diputado cuando el jueves era tendencia? Y ahorita, ¿cuál es la tendencia? Y Claro, sí. volvemos a lo mismo, es la normalización que se tiene de la violencia aquí De en la el país. violencia, claro. Y es un tema pues de lo más de la chingada, porque pues esa es la palabra. O sea, tener que estar viviendo o despertándose diario con que te mataron a tales personas y que lo veas como de, no, pues qué pena, pues imagínate. Esperando que no sea de tu familia, claro, también. Y es eso lo que dices, eso es un punto importante, ¿no? La normalización de este tipo de noticias de sangre de la nota roja. Creo que por eso tanta indolencia también de parte de algunos medios de comunicación, de seguir dándole tanta importancia a estas notas. Y también, claro, demuestra como que dentro de la sociedad mexicana, pues esto ya es normal, o sea, la violencia se practica ya como si fuera un modo de vida. Y eso se lleva para mala fortuna de mucha gente que todavía piensa que el fútbol, o todavía cree en esa esencia del fútbol, que es un deporte en el que se va a ver cada fin de semana, pues afecta también eso. Afecta también a toda esa gente que busca un poco de esparcimiento. Bueno, ahora vamos a escuchar a Gus porque ya le robamos mucho la palabra. Sí, Valgus. No, pues yo nada más iba a decir que debe haber un originador no sé, de la violencia, pero es que una cosa entre equipos, entre barras, creo que es la sana competencia, ¿no? Lo que conocemos comúnmente, pero no sé, ustedes me corregirán, ustedes que saben más de fútbol. Yo creo que hay algún punto en donde las provocaciones empiezan desde algo pequeño y van subiendo de nivel en estos casos.
O sea, yo considero que el problema podría partir a través de eso, con las provocaciones que hay, los piques entre rivalidades de barras, de equipos, no sé. Eso es lo que iba a decir, nada más, por eso te dejé hablar al inicio, Ale. Debería ser un poco así como lo mencionas. Puede sonar muy egoísta lo que voy a decir. Se han dado mucho, digo, este no es ni el último, ni va a ser el último, lamentablemente, ni el conflicto, perdón, de barras, ¿no? Pero yo era lo que comentaba y es lo más trágico que se pudo dar y ya lo mencioné hace rato. Tú sales del estadio, se encuentran las barras en un semáforo y se empiezan ahí a hacer los cánticos. Por ahí lo que mencionaba Jorge ayer de que se supone que el pique fue justamente porque, ahora hablando ya específicamente de que el Atlas en el 2007 mandó al ascenso al Querétaro, en fin. De ahí empiezan los cánticos y en fin. Lamentable, digo, si entre ellos se origina un pleito, digo, obviamente va a seguir siendo lamentable, pero al final es barra y barra. Insisto, aquí el problema de raíz de lo que pasó ayer y que no se había visto es el ataque que se dio a las personas que no estaban en la barra. Entonces yo sí pienso ahí que sí podría tratarse un poco del originador en cuanto de las barras, porque insisto, digo, ¿en qué cabeza cabe que si tú te estás diciendo de cosas con un, digamos, ente igual que es la barra del otro equipo, como por qué te vas a ir a atacar a las otras personas que ni siquiera estaban en el grupo eh, cantando lo que estaban cantando, ¿no? Pues sí, es todo un tema con cuestión de seguridad y también es un tema de cuestión de socioeconómica, creo que coincido también con Jorge, de ver qué tipo, qué personas se unen en una vaga, también creo que sería interesante para una investigación. Y ustedes comentan todo esto y pues bueno, vamos a hablar así como tal con lo que sucedió el sábado pasado con la barra del Querétaro y con el Atlas, donde hubo una violencia muy grande, donde hasta la fecha que estamos grabando esto se han negado muertos, no hay una cifra oficial de muertos, según dice el club que no hubo, bueno, no, las autoridades dicen que no hubo muertos, pero pues muchos comentan que sí hubo. Y bueno, ya hay sanciones hasta ahorita. Sabemos que las barras ahorita no van a estar entrando a los estadios. De hecho, algunos partidos se van a jugar a puerta cerrada. También como sanciones están, ya lo dijeron, el corregidor está ahorita vetado de toda actividad futbolística. Y yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo vieron la actuación de la fuerza policíaca en este tipo de casos? Porque vimos incluso videos donde la policía no actuó, no pudo entrar a separar a esta gente que se empezó a pelear. ¿Ustedes creen que hicieron bien nada más observando o que debieron intervenir más y que incluso tuvo que haber un cuerpo de granaderos para separarlos? No sé qué opinen, no sé, ¿hay quien quiere opinar? Híjole, bueno, ya robando un poquito el micrófono. Ay, es que es un asunto muy raro. Bueno, ¿quieres que relate los hechos? Sí, adelante, 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 échale. Perdón, Gus, ahorita vas tú, ¿va? Simón, no hay bronca, mejor sí, échate el relato. Sí, bueno, en general lo que sucedió fue que el día sábado se dio un partido entre el equipo del Querétaro en su estadio, en la Corregidora, contra el equipo de Atlas de Guadalajara. Durante toda la semana hubo indicios de que iba a ser un partido en el que los grupos de animación, las barras, en ese sentido, iban a tener un roce importante. Dentro de la liga se consideran 3 niveles de peligrosidad en cuanto a los partidos, ¿no? De baja, media y de alto riesgo, ¿no? Entonces, este era un partido de alto riesgo, precisamente por la historia que tienen las dos, principalmente las barras, ¿no? Porque pues los equipos se encuentran cada año, ¿no? A excepción de que si están en el descenso o en otra liga, ¿no? Bueno, sí, en otro nivel, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya tenían una historia de las dos barras de encuentros. Anteriormente se habían igual se habían encontrado en el mismo estadio, habían tenido problemas e incluso la policía actuó en contra de la barra del Atlas, ¿no? Del equipo del Atlas. Entonces hubo fotografías, videos en donde había
miembros de la barra peleando contra policías que eran los que defendían a los de Querétaro, ¿no? Que es algo totalmente, pues lamentablemente natural. Entonces, pues esto ya era tener un antecedente. Creo que fue hacia el segundo tiempo cuando comenzaron los problemas, iba ganando el equipo de Atlas, la barra que resultó más afectada, en donde pues comenzaron a brincarse. Hay múltiples videos donde ambos grupos de animación están agrediéndose. Entonces aquí la historia de un bueno y un malo no existe. Para empezar, aquí todos tienen alguna culpa y entre todos, bueno, menos la gente que iba en el ámbito familiar, como ya lo habíamos mencionado, había ¿cómo se llama? Había familias completas, ¿no? Dentro de los dos grupos. Entonces, estos no tienen nada que ver, pero también salieron afectados. Los principales culpables o los principales señalados son ambas barras, las que comenzaron desde la semana pasada a enviarse mensajes, a hacer pintas, incluso hay mensaje, hubo capturas de pantalla en redes sociales donde señalan lo habitual de todos los grupos de animación, el te vamos a matar, ¿no? Eso es habitual en donde quiera que vaya, ¿no? Que de que se dice a la realidad es muy difícil. Vemos que hoy, este fin de semana sucedió. Entonces, lo que llegó a pasar fue que la seguridad del estadio fue rebasada porque había una nula seguridad. Precisamente había cerca de 700 efectivos de seguridad, ¿no? Y ni siquiera era policía, creo que eran elementos de los que se contratan para eventos, ¿no? Entonces son como ni siquiera tienen rango de seguridad, son civiles que no tienen alguna capacitación principalmente, ¿no? Por eso se caracterizan. Entonces son el grupo de animación visitante, que en este caso era el Atlas, fue bajado hacia la cancha para tratar de aminorizar los eventos, pero la barra de Querétaro, pues los albiazules, así creo que se hacen llamar, ¿no? Resistencia Albiazul, bajó y agredió a la barra del Atlas, que se llama Barra 51. Sucedieron todo lo que se ha visto en videos, agresiones, golpearon a gente que ya no respondía. Entonces, precisamente Raúl mencionaba que se han negado muertos, ¿no? Desde que salieron las noticias se habla de que hubo muertos en el instante, ¿no? Ahorita las autoridades de Querétaro se han negado, no han dado ninguna cifra oficial de muertos, solamente heridos y heridos de gravedad, pero las cifras son menores a lo que la gente habla, ¿no? Incluso hay gente que es perteneciente a la barra del Atlas llegando a Guadalajara y comentan que había muertos, que había gente que tenían clavados picayelos, navajas en la cabeza, en el cuello. Entonces es algo sospechoso, pero bueno, en resumen, estos son los hechos, ¿no? Sucedieron un conflicto entre ambos grupos de animación, salieron involucrados también hombres, mujeres y niños que nada más iban en el ámbito familiar. Y bueno, en general eso fue lo que sucedió, y hasta ahora pues nada más hay videos, no ha habido acciones, no ha habido detenidos, nada, ningún tipo, solamente heridos, como reconocidos que están estables en los hospitales, pero ningún reconocimiento oficial de las autoridades de que haya muertos. Entonces, en general, así que Gus, te cedo el micrófono. Respondiendo a lo que decía Raúl al principio sobre si había poca o nula seguridad, híjole. Es que, y luego retomando los hechos que acaba de narrar Jorge, sí es algo muy, no sé, muy extraño, por así decirlo, porque ves los videos y ves por ejemplo, a un policía, el video ese del policía donde pues está pasando todos los hechos y el policía bien tranquilito, como un día normal, nada más hablando por teléfono, o sea, pero muy tranquilo, o sea, ni se inmutó ni nada. Hay otro video donde se ve que más o menos que un policía como que abre la reja que dividía las barras. No sé, hay muchas cuestiones, es como lo que mencionaba Jorge, o sea, la seguridad también era básicamente personas civiles vestidas de seguridad técnicamente, o sea, sin ninguna capacitación para manejar estos casos. O sea, no sé, sería difícil, o se podría tal vez sospechar de un evento que de una u otra manera pudo haber sido planeado de alguna manera por lo mismo
de que ya traían algunos roces entre las mismas barras. Otra cosa que es muy rara, bueno, aquí nos vamos, por ejemplo, ¿quiénes son los principales afectados? Como siempre, pues, quienes van al partido, ¿no? Diría, ¿quiénes son los principales afectados? Pues la clase trabajadora, una vez más. ¿Por qué? Porque, pues, ni la FIFA, ni la Federación Mexicana de Fútbol, vaya, no han tomado más medidas, diría yo, extremas. Yo diría que las medidas que han dicho que han tomado son muy, muy tibias en ese sentido. Los gobernadores de ambos estados, pues igual, muy tibios. ¿Pero por qué? Porque, por lo que mencionaban mis compañeros anteriormente, o sea, hay un gran flujo de capital con el fútbol, o sea, no es un negocio pequeño, o sea, hay un gran flujo de capital, hay un gran flujo de oferta y demanda entre equipos, cosa que pues si dices, ay, me voy a ir a un estadio, pero sé que está la posibilidad de que me muera, pues a qué voy a comprar un boleto, o sea, eso no sé, tomar medidas más extremas no es bueno para los negocios, pero ¿quiénes son los principales afectados? Pues, ¿quién cree? ¿Quiénes van a ver los partidos? Creo que Raúl se durmió, ¿no? No, aquí estoy, perdón, es que estaba activando el micrófono. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Igual y sí. ¿De qué, Rulo? ¿De esto de lo que pasó? Sí, de la pregunta que hice. Ajá. Pues no sé, yo creo, bueno, sí sé. No, creo que quedó claro que no hubo ningún nivel de, de gobierno que se hiciera cargo. Regularmente los que se hacen cargo son la seguridad privada que contrata el propio estadio y se apoyan en la policía local. En este caso parece que ninguno de los dos entes estaba presente, sabiendo, como dice Jorge, que era un partido de alto riesgo porque se demostró que fueron totalmente rebasados todos los cuerpos de seguridad. Incluso se manejó que estaban coludidos, que esto fue planeado. Puede ser como una de las posibles líneas de investigaciones que esto haya sido planeado. Y no es de sorprendernos, porque las barras tienen tanto poder dentro del estadio y para con el equipo y hacia el equipo, que se puede manejar eso. O sea, ellos pueden y tienen la capacidad de mover los hilos dentro del estadio y poner a los cuerpos de la policía que los cuiden. Que los cuiden, ¿eh? O sea, ni siquiera que ellos eviten que las barras hagan sus desmadres como lo que pasó, sino que los vayan cuidando, los vayan custodiando. Y eso lo vemos no solamente, perdón, eso lo vemos en muchos casos, ¿no? Cuando las barras van rumbo al estadio, van custodiados por las patrullas. A lo mejor para evitar que pase algo, ¿no? Que se confronten con algún rival en el camino. Pero no, creo que quedó demostrado que no hubo policía, no hubo ninguna fuerza de seguridad, no hubo garantía de seguridad para las familias que iban a disfrutar el partido y tampoco para el visitante, que es lo que indignó más, ¿no? Y sí, como menciona Jorge, hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento claro, me refiero a lo que todos quisiéramos escuchar, ¿no? De la desafiliación del equipo. No hay muertos, ahora resulta que no hubo muertos cuando circularon fotos de chavos inertes, ¿no? Estaban sangrando de la cabeza, ¿no? Entonces, ¿quién? No es que no logro aterrizar la idea de que no, cómo alguien pueda sobrevivir a un picayelos en la cabeza, ¿no? Eso es impensable. Y otra cosa más allá de cómo una persona puede sobrevivir a eso, ¿cómo es que los dejan pasar? Entonces ahí es ahí donde yo pongo en tela de juicio, pongo en duda la capacidad de la seguridad
dentro del estadio. Y no solamente del Corregidora, como pasó la semana pasada, sino de todos los estadios. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera opinar? Sí, coincido, ya por último, coincido igual plenamente con esto, o sea, la semana pasada hablábamos del impacto de los medios de difusión, bueno, de comunicación, de los medios digitales en el tema de Ucrania y de Rusia. Aquí una vez más podemos relacionarlo perfectamente, o sea, yo hablando un poquito de horas, me acuerdo como, ¿qué será? Antes de que iniciara el partido que todavía se jugó de Cruz Azul Puebla, ya estaban manejando de a 15, 17, 18 muertos. Ya se tenía como que ese, ese, pues sí, ese dato. Y en transmisión en el partido resulta que los comentaristas dicen, acaban de informar que todavía no se consideran o no se confirman número de muertos. Me sacó mucho de onda porque digo, pero si yo acabo de leer en varias páginas que ya se están confirmando más de 15 muertos. Y como dice Mir, ves los videos y dices, no me puedes decir que al menos de las 5 personas que vimos en lo mejor en el estado más crítico, esas 5 mínimo una, y digo perdón por hacer esta, como que por minimizar este dato, pero mínimo una no ha perdido la vida, ¿sí me explico? Entonces se me hace pues una hasta burla para pues para la población en general, porque digo, Manipulación. ahorita todos están teniendo, eh, ajá, están teniendo la facilidad de ver estos videos que la verdad son brutales. Entonces, digo, hablando un poco de la seguridad, de esta manipulación de los medios, pues reitero lo que dije en un comentario anterior. Hemos visto tantos montajes lamentables cuando se trata de momentos de violencia en México, que pues suena fuerte, pero decimos, ¿por qué no pensar que ahorita estamos viviendo otro? Yo justamente iba a hacer como que hay una aclaración, yo iba a comentar incluso que digo, bueno, fue un partido Atlas Querétaro, lamentablemente, lamento por minimizar ambos equipos, pero no se trató como del clásico de América Pumas, cuando se tienen los datos de cuántos policías van a ir al estadio, porque sabe cómo son las porras. Sin embargo, aquí Jorge lo comentó, esto ya se tenía contemplado desde la semana, que era un partido de alto riesgo. Si se tenía ese dato, ¿por qué no mandar los medios de seguridad, sí, los integrantes de seguridad necesarios para cubrir este partido, ¿no? Le agregas eso, le agregas lo que decíamos de los medios de comunicación, y esto es muy importante. ¿Cuántas veces no hemos visto y en la semana pasó con el sismo? ¿Fue el viernes o el jueves? O el martes, El bueno, en la jueves, semana, ¿no? no creo que. Sí, creo que sí. Cuando pasan o sea, que se llega a dar un temblor, no sé, pasó en la mañana, fácil hasta las 5 de la tarde se estuvo dando la misma noticia. Y tembló, y aquí están las imágenes, y aquí están las imágenes. Y así es siempre. Cualquier suceso de gran impacto que pasa en el país es transmitido una hora y otra hora y otra hora por la televisión. Y yo no he visto la verdad ese seguimiento que muchas veces se le da a este tipo de casos. Entonces ahí también como que se van dando los engranes para que pues uno empiece a teorizar y decir, bueno, y si esto entonces sí fue planeado, entonces históricamente, ahorita por eso es un podcast de historia, pues vamos a poder empezar a hablar de que esto en algunos años se pueden empezar a salir algunos patrones que si ahorita se ven, pues más adelante pueden sacar unos resultados terriblemente trágicos. Y pues nada más. ¿Cuál sería su reflexión final acerca de los eventos que vimos el fin de semana? ¿Cuál sería su opinión y cuál sería sus consideraciones para que ya no suceda esto en el fútbol, ¿no? ¿Qué, qué recomendaciones o qué dirían pues para evitar que se den otra vez este tipo de confrontaciones? Y pues tal vez cuál sería las consecuencias a largo plazo de este tipo de eventos. No sé quién quiera contestar. Pues consecuencias yo creo que serían bueno, para empezar, vamos a poner en orden las cosas. ¿Cuáles serían las medidas para que esto se dejara esto de verdad tuviera una repercusión?
fuerte y que sea significativa tanto para el fútbol mexicano como para el fútbol mundial, pues que tuvieran sanciones muy severas. Una de las que se estaban planteando o de las que se plantearon era que México se quedara sin mundial para el de Qatar, que es este año. Otra que es muy radical también y que no está descabellada, pero eso también lo veo muy, muy poco probable o imposible, es que México no sea sede para el Mundial del 26. Otra es que se prohíban las barras, cosa que también creo que no va a pasar, por las razones que ya dimos antes. Pero sí, yo diría que ahora la seguridad estuviera a cargo de la Guardia Nacional. Que los equipos, que las directivas hagan algún tipo de convenio con la autoridad federal y tomen cartas en el asunto, porque esto no se puede repetir, ¿no? Vemos imágenes de niños corriendo y sin la playera por el temor a que los vayan a golpear. Eso creo que es inconcebible para un deporte que supuestamente es sano y que es familiar como el fútbol. Quitándome un poco la playera, porque también lo he vivido episodios de violencia dentro de los estadios como aficionado. Yo nunca bueno, creo que todos en algún momento como aficionados de fútbol hemos ejercido o hemos llevado a cabo algún tipo de violencia hacia el rival, pero jamás de la manera en la que se hizo hace una semana, ¿no? Hace unos días. Aquí mismo entre nosotros nos hacemos burlas y también son parte de una violencia del fútbol, ¿no? El Ale como jugador, si Ale es jugador de fútbol y también se llega a calentar. Pero creo que una de las sanciones sería pues el veto a los equipos, ¿no? También Jorge, el azul sí caga, dice Jorge. Las sanciones para el equipo Querétaro, que fueron los que comenzaron la riña, los que comenzaron, y yo no dudo que también los del Atlas hayan tenido algo que ver, ¿no? También fueron los que provocaron y también fueron los que continuaban la pelea. Dicen que para que haya una pelea se necesitan dos. Entonces las dos barras son responsables de lo que pasó en Querétaro. Y el Gustavo bien basado. Tú ni juegas fútbol, Gustavo. Y yo creo que las medidas para que esto ya no vuelva a suceder, pues sí deberían ser enérgicas, deberían ser ejemplares, pero no solamente para los equipos, sino también para los directivos que han sido permisivos, para los directivos que han actuado de manera muy blanda e incluso hasta pues sin sentimiento, ¿no? Sin sentimiento, porque esos güeyes lo que los mueve es el dinero. Bueno, hasta ellos mismos se afectan porque no cuidan su negocio, ¿no? Y su mejor negocio pues es el fútbol. Por eso se dedican a eso, creo yo. Y bueno, ya nada más para terminar mi colaboración después de tantos días de no estar otra vez con ustedes. Hay un libro que tuve la oportunidad de ojear y leer hace un par de años, cuando hice un trabajo sobre la violencia del fútbol precisamente. Se llama Afición Futbolística y Rivalidades en el México Contemporáneo. Es un libro que editó la Universidad Iberoamericana y en el que vienen con detalle algunos de los eventos, de las porras más significativas del país. Narran algunos hechos también, como por ejemplo los sucesos en Torreón, lo que pasó en Irapuato hace algunos años también, y cómo se conforma una barra, cómo se conforma una porra, las diferencias entre una barra y una porra. En fin, es un libro muy bueno, es una investigación de sociología muy buena
Yo se los recomiendo por si lo quieren leer, por si lo quieren ojear, y si lo quieren tener ahí en su biblioteca. Y pues ojalá y no se vuelva a repetir esto que pasó hace unos días en ningún país. Yo creo que ya vivimos estamos ahorita en un tiempo en el que ya hay demasiada violencia en todos lados, demasiada. Entonces, como para que entre nosotros mismos nos estamos mordiendo, nos estamos atacando, pues sí es de pensarse con dos dedos en la frente hacia dónde estamos yendo, ¿no? Como sociedad mexicana, dejemos un poquito de lado, seamos egoístas un ratito y pensamos en como sociedad, como mexicanos. Ese es mi aporte, compañeros. ¿Quién más gusta decir algo? Pues aquí creo que muy bueno lo que comentas y pues concuerdo, creo que este evento deja mucho que reflexionar, ¿no? Precisamente el acercamiento que se debe de hacer hacia estos grupos, estos estudios sociológicos, ¿no? Porque no solamente es hacer señalamientos, que estos eventos pues lo provocan, ¿no? Los prejuicios, la formación de este tipo de ideas, pero yo creo que se tiene que ver todo un trasfondo para lograr entender por qué suceden esas cosas, ¿no? Entonces creo que dentro de las reflexiones, pues sí nos deja muchas cosas que pensar, ¿no? Por un lado están las consecuencias que esto va a tener y las repercusiones que esto reflejará en el futuro, ¿no? Claro que si se toman cartas en el asunto, pues obviamente se va a poder evitar mucho de esto, esta propagación de violencia, ¿no? Porque va en aumento y es muy difícil de contener. Entonces creo que las medidas adoptadas que se han dado por el veto, pues yo creo que son un chiste, la verdad, ¿sí? Aquí lo comento, ya los había dicho, creo que ya por ahí les había dicho, entonces el veto al estadio del Querétaro creo que es una burla. El Jalisco en los últimos 10 años, si no me equivoco, ha estado vetado 3 veces. Entonces creo que estos eventos no dejan ver que pues sea una solución a futuro, ¿no? Creo que nada más atacan el medio y no el problema, no el origen del problema. Entonces, el castigo a las barras visitantes, bueno, que las barras que visitan, pues ni es un castigo, lo que les comentaba hace rato, hace un buen rato, ¿no? Ay, qué dolor que la liga me castigue haciéndome guardar mi dinero, ahorrar y no gastar en un viaje. Sí, no, es muy blando, no sé, nada. Y nada, no hay que No se ver, compara. no me afecta. El comandante Spangler, ¡ay, no sean así! Sí, exactamente, no, me mortifica, ¿no? Yo creo que el único castigo son para las barras visitantes que son locales, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la barra del Guadalajara aquí en la Ciudad de México. No va a poder entrar al estadio siendo de aquí, a la del América allá en Guadalajara, otros equipos, ¿no? Entonces, creo que ese es el castigo para los que son barra de algún equipo, pero foránea, ¿no? Entonces, Claro, sí. ajá. Pero Incluso, sí, ajá. perdón, sí. No, adelante. No, digo, incluso para las propias barras locales sería como, pues es que ya no hay a quién echarle los cánticos, ¿no? Como que también acabarían con esa parte de la esencia. Entonces sí es risible eso que hace la liga, ese tipo de sanciones blandengues. Sí, exactamente, o sea, que como que va a partir de una dinámica de, pues que todavía podía existir, ¿no? Del libre, de la diversión, ¿no? De unos cantan una cosa y otros otra y se responden y hasta ahí llega, ¿no? Ese tipo de rivalidad y ahí queda en la cancha, ¿no? Llegan los 90 minutos más el agregado y ahí quedaron las agresiones verbales quizás, ¿no? Pero creo que sí son medidas de risa y creo que van a quedar ahí. Simplemente se tomaron porque hubo una presión social, ¿no? Creo que la gente que no es, ya le dijiste pambolera, no le gusta el fútbol, exigió, ¿no? Algo que pues muy extrañamente se ve, ¿no? Creo que también hay que hablar de ese tipo de marginalidad, ¿no? De los que están exentos a esos temas porque no ven fútbol, porque no le van a ningún equipo, porque no les interesa. Está bien, ¿no? Pero esta vez sí se manifestaron, entonces también hay algo que resaltar en este aspecto y creo que las medidas que se tomaron se hicieron porque se exigió, pero creo que son, como dijo Emir, son blandengues, no van a ir a nada más. Desafiliación tiene que ver mucho que ver con lo económico, la verdad es muy difícil que desafilen a un equipo. Si con el equipo de Veracruz cuando lo desafiliaron, fue algo que se tomó, fue muy pensado y se repensó y se analizó y se platicó, se citó a 1,000 y un dueños de la liga,
se intervino, se polemizó todo lo que se sucedió para que se desafiliara, porque era un acto de corrupción lo que hacían ahí los Curi, ¿no? Dentro del Veracruz. Entonces, que suceda algo algo similar, una desafiliación al equipo de la liga, implica una pérdida económica dentro del Estado, porque hay que resaltar que la negación de muertos, que nos deja pensar el por qué, tiene que ver con lo económico. El Estado está inmiscuido en este asunto porque ya lo vimos en Nuevo León, ¿no? El presidente Samuel García, el robaniños del DIF, una de sus principales promesas de campaña fue hacer un estadio para un equipo. Entonces, podemos ver ahí, dimensionar la importancia política y económica que tiene que ver la presencia de un equipo local en una ciudad, ¿no? Sí, bueno, los renta, que es peor, yo creo, ¿no? Porque si los tomara y no lo dijera, pues, ¿quién se va a enterar, no? Pero los renta todavía es mucho peor. Creo que entonces ahí vamos dimensionando este asunto, y el hecho de que se oculten muertos en caso de que los haya habido, habla mucho de la política que tiene el gobierno, ¿no? Porque precisamente se habla también de que el gobierno local ha apoyado a la barra económicamente, ¿no? Anteriormente, no en este momento, quién sabe si lo hacía, pero se apoya a las barras, precisamente se les da pláticas, se les da apoyo económico para abrir negocios, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, el hecho de que inmediatamente hayan salido a responder que no hay muertos y todo ese tipo de cosas, porque creo que salió hasta el gobernador, ¿no? Me parece, de Querétaro. Sí. Entonces, tiene que ver mucho con el asunto. Es muy importante incluso cuando un equipo va a descender, se habla de lo mismo, ¿no? La pérdida de la derrama económica es dolorosa para un gobierno, precisamente. Entonces, creo que nos deja muchas reflexiones. Por ahí, si en la semana empezamos a escuchar que se niegan rotundamente los muertos, habiendo evidencias de que sí los hubo, pues nos podemos dar una idea de por qué, ¿no? Porque esto va íntimamente relacionado con lo económico, lo político y lo social. Esto no va nada separado. Ya lo comentábamos en uno de los capítulos primeros que hablamos del fútbol, precisamente. Desasociar el fútbol con estos temas de índole social es un error grave, y hoy lo estamos viendo. Entonces, ahí creo que queda un poco de las reflexiones que yo hago y que quería compartirles, y bueno, espero atento escuchar los de los compañeros. Sí, es cierto, es verdad lo que dice Jorge, no, ya se había hablado en unos capítulos anteriores. Esto también tiene un trasfondo político. Vemos al gobernador preocupadísimo por su imagen. Vemos que ahorita el PAN tiene una lucha encarnizada con Morena y con todo vemos ahorita cómo está la política hirviendo aquí en el país. PAN, Morena, PRI. Y sí, no podemos no relacionar el fútbol con la política, con la economía de una región, de un estado, y lo social, cómo lo vive una ciudad. Gus, ¿gustas agregar algo? No, ¿qué más, Gus? Mejor dicho, habla, di algo. No, pues más sí, bien, güey. yo creo que ya estaría por demás ese güey. Yo creo que ya estaría por demás si yo agrego algo, así que pues está para reflexionarse. Y pues ya comentario final, qué irresponsable como siempre por parte de el Estado en general, porque lo van a negar. Y apuesto, no sé, 5 varos a que mañana el peje va a decir no hubo muertos. Cero que ver tu comentario. Pero no, es que no fue el peje. Por eso ni quería hablar, güey. Fue el mismo gobernador de Querétaro el que dijo, el que está negando los Y también perdón. el platanito, güey, el de ¿cómo se llama? El gobernador de allá de Jalisco. Platanito, ese güey, Platanito. Enrique Alfaro, güey. Alfaro, el platanito que dijo Platanito, ese güey. Que estén negando muertos. Sí, están negando y está cabrón, de pensando, está de pensarse, y los medios de comunicación hacen su chamba, güey. Están ahorita echaron a andar la maquinaria. Mientras más ocultos estén los muertos, mejor. Sí, güey. ¿Alguien más, Alejandro, que quieres opinar finalmente de este tema? Qué feo repetir a cada que pasa algo así.
qué lamentable, ¿no? O sea, es como que ya la palabra en el cassette de cada persona que tiene lista para algo así. Y pues, esta no es la excepción, pues es algo lamentable, obviamente, pero es, digo, lamentable estar, insisto, es más lamentable estar repitiendo esto semana tras semana tras semana, en fin. Sí, no, ya para no replicar mucho lo que ya mencionó Emir y Jorge, yo también tenía como que las mismas observaciones. En cuanto a las sanciones, pues, si te pones a pensar toda la sanción que buscas, tiene que ver con un impacto económico, tendría un impacto económico. Y aquí nos hemos ya cansado de decir que lamentablemente hoy el fútbol está más ligado a lo económico que a otra cosa. Por ahí obviamente también ligado a lo político, como este, ya lo dijo aquí también este Gus, pero a lo económico principalmente. Hablas de, no sé, que veten al estadio, pues una derrama económica importante por ahí. Hablas de que desafilen al equipo, pues mira, aquí yo incluso pensando en todavía como aficionado, en casos así lo que se supone que se le hace a equipos que participan ¿cómo se dice? En problemas de esta índole, se les manda al ascenso, porque se supone que ahí es donde el club sufre con las medidas económicas que la federación le debe de poner. ¿Qué ha hecho la federación aquí con el ascenso? Pues mejor dame un billete y te quedas en primera. Entonces, ¿cómo vas a mandar a un equipo a un lugar que tú acabas de desaparecer? ¿Por qué? Porque mejor que me deje algo económico. Entonces, desde ahí te das cuenta que no hay ninguna solución en ese sentido para, sol, para un castigo ejemplar. En cuanto hablando al club, digo, obviamente hablando de los acontecimientos, pues el castigo ejemplar debe de ser encontrar a los mayor posible. Yo lo digo así porque, digo, por todas las escenas que se han visto, por la cantidad de personas que había, no creo yo que se pudieran localizar a todos, lamentablemente a todos los agresores, pero pues los que se logre identificar y capturar, pues que se vayan con todas